Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Te saluda el camarada Parker desde algún lugar de la capital alemana donde hay un negocio con el lema que reza «Hoy no se fía, mañana sí». Este programa es una plataforma abierta al diálogo para todo aquel que tenga algo que decir. Un lugar sin filtros donde hay solo una regla: ser consecuente. Así que si tienes algo que decir o lo quisieras compartir a través de nuestro programa, ponte en contacto con nosotros escribiendo un email a camaradaparker@gmx.net. También nos encuentras en Facebook y Twitter como @camaradaparker. Berlín, mi jardín de infantes para adultos. De ti, sobre tus calles, sobre tu gente, la historia se ha encargado de escribir millones de palabras. Hay ocasiones en las que las palabras las escriben quienes vivieron o viven aquí. El caso de hoy es algo distinto, ya que nos acompaña el escritor de una novela que toma lugar en Berlín. Hablo del libro El último chiste del gran Jacobi. Su autor, Eduardo Goldman. Eduardo, bienvenido. Gracias por invitarme. Siéntate como en casa. Lo hago. Empezamos. Eduardo, si yo te digo Buenos Aires, Argentina, 1950, ¿qué me puedes contar? No mucho, ni siquiera me acuerdo de la obstetra. Fue exactamente el año que nací. No me acuerdo demasiado. Cuéntame un poco de tu niñez. Por cierto, audiencia, van a haber muchas risas en este podcast. Seguimos. Cuéntame un poco de tu niñez. Fue una niñez sin grandes sobresaltos. Mi mamá y mi papá eran esos padres que cuidaban, pero en esa época no se cuidaba mucho, no se escuchaba mucho al niño. Entonces uno nace con esa cosa de no me escuchan, y a lo mejor por eso me hice escritor, para que me escuchen de alguna manera. Era una época formadora de niños con ciertas carencias. Creo que todas las épocas tuvieron sus carencias. Pero yo, la que más me importa es la mía. Va editado, por cierto. Si hay un par de pausas, va editado. Vamos a quedar que parecemos súper inteligentes los dos. No, yo es muy difícil. Un momento. Que te me acercaste al micrófono por... No, ya, quédate ahí. Costumbre de radio. Lo que pasa es que sabes que... Me quedo acá. Sí. Prometo quedarme acá. Sí. Voy a mantener Si el quieres contacto. te acerco... Es que lo que pasa es que si te me acercas, entonces te me sales de foco. ¿Okay? Me quedo acá y no me salgo de acá. Te acerco un poco el micrófono. Yo en la radio me como el micrófono directamente. Sí. Es una cosa increíble. Porque si no se escucha bien. Vamos. Yo pedí micrófonos de chocolate por eso. Esto podría dejarlo hasta así, sin editar. Eduardo, cuéntame un poco sobre tu niñez. Mi niñez fue lo que se diría en esa época una niñez normal. Familia tipo, padre, madre, hermana, perro, amigos en la escuela. Aunque yo no era de muchos amigos. Era bastante selectivo y solitario por momentos. Era una época donde los padres cuidaban mucho, por lo menos los míos nos cuidaban mucho, se ocupaban de las vacunas, pero no era una época en que los padres prestaran demasiada atención a lo que decía el chico o el niño. Esa famosa época de que se decía, cuando los grandes hablan, los chicos se callan. Y creo que esa cosa a uno lo deja un poco marcado, con una cosa de no ser escuchado. Y posiblemente me hice escritor para ser escuchado. Para que cuando yo escribo nadie me va a decir, los chicos no hablan,
yo escribo y me tiene que escuchar, les guste o no. Muy correcto, muy rebelde también, ¿no? Sí. Está bien. Así cambian las generaciones. En Ecuador se dice, cuando los adultos hablan, los niños escuchan, si no me equivoco. Me gusta más el de ustedes. Sí, pero lo que pasa es que los niños no aprendieron a escuchar porque no son escuchados. Entonces no saben cómo se escucha. ¿Te parece que en los tiempos de hoy hablas de en esos tiempos De esos o tiempos, ahora? en esos tiempos. No, los chicos, hoy día los adultos tienen que callarse porque los chicos hablan con mucha propiedad. No, y ahí sí que yo no estoy de acuerdo. Yo sí no soy partidario de la violencia para nada, pero una buena nalgada de vez en cuando hace falta. No, creo que el chico tenga que pegarle al padre. No creemos en la violencia. Estamos bromeando, audiencia, por cierto, ¿eh? Que hay audiencia que no nos ve, nos escucha nada más también, ¿no? Seguimos. Con respecto a la escritura, porque tú eres psicólogo de profesión, ¿no? No. O sea, Eres licenciado en psicología. Soy licenciado en psicología, pero no prácticamente. Tuve un paciente solo y me di cuenta de que era demasiado ya uno. No era mi vocación realmente. La psicoterapia que requiere de una paciencia y de una falta de narcisismo que el escritor no puede ejercer, porque el escritor en general es narcisista. El terapeuta realmente tiene que descentrarse de él para poner en el centro al paciente. Y no era lo mío. Lo mío era escribir. Y bueno, eso fue lo que hice toda la vida. Desde publicidad, televisión, teatro, humor, novelas policiales. Vamos a entrar en eso en un momento, pero se me acaba de ocurrir, ¿no será que estudiaste psicología para volverte mejor escritor? No, porque cuando estudié psicología, empecé a estudiar psicología, no tenía pensado siquiera ser escritor. Estudié psicología un poco para ver mis propias cosas, y otro poco porque estaba un poco desorientado y no sabía qué hacer mucho de mi vida. Y tenía la orden paterna de alguna carrera tengo que seguir. Abogado, no. Medicina, no. Paracaidista, no. Entonces decidí que psicología sonaba muy bien. Y lo hice incluso pensando un poco en publicidad. Pero después, realmente mi vocación surgió después. Y creo que mi vocación incluso empezó de chiquito, porque yo cuando era chiquito escribía historias de terror y asustaba a mi hermana siempre con historias de terror. Cuando mi hermana gritaba aterrorizada era un éxito. Y después eso se fue quedando atrás porque no había estímulo externo para que yo siguiera con eso y se fue quedando. Justamente te iba a preguntar, ¿y a qué edad empiezas a escribir? A los 20 años. Perdón, no, yo escribía esporádicamente, pero no muy convencido. A veces hacía algo que me gustaba y por ahí, si alguien me lo criticaba, me tiraba abajo y no seguía escribiendo, pero después empecé a escribir canciones. Y eso, cada vez empecé a meterme más en el tema musical. Pero una vez escribí una historia sobre mi primera sesión terapéutica con un terapeuta sordo que tenía un aparato en el oído y que se ve que era un aparato viejo porque en plena sesión empezaba a chiflar. Pipi, pipi. Y yo decía, ¿soy yo o es él? Y al principio no estaba seguro qué pasaba. Después me di cuenta que me pareció muy cómico estar con un terapeuta sordo. Entonces escribí una historia que fue publicada, un cuento, y bueno, ahí dije, bueno, esto es lo mío. Y de ahí no paré. Con respecto, mira que justamente se apaga la de acá. ¿Hice alguna cagada? No, tú no. Es porque sabía que Tommy quería toser. Ah, y yo hace media hora que lo estoy planeando. Tose. Yo tengo tosido. Pero un poco más de dignidad, ¿no? Sí. Más orgullo, grave. Mi tos es británica. Con respecto a tus canciones, ¿haces canciones infantiles? Sí. ¿Cómo llegas a hacer canciones infantiles? Yo hacía canciones de todo tipo, pero
tenía 21 años cuando... No, más, no, tenía 18 años. Cuando apareció un concurso de canciones infantiles. Y hice una que se llamó Escuela de Muñecos. Y la hice, bueno, la canción fue destruida totalmente por un cantante que directamente no pegó una nota. Yo mismo no reconocí la canción. Y por supuesto no llegó a la final. Pero sin embargo después esa canción terminó 20 años después siendo grabada aquí en Argentina, en España, pasó a México y apareció en muchos blogs. Y realmente es una canción, bueno, que quiero mucho y fue la primera canción infantil que después dio lugar a otras que también fueron grabadas aquí. Aquí. Yo digo aquí, bueno, estamos en Berlín, pero la mente a veces mía está en Buenos Aires. Grabada en Buenos Aires y en Madrid. ¿Y son canciones que aún se pueden escuchar, que siguen girando? Justamente quienes la cantan son muy famosos en España y en parte de Latinoamérica, que son los famosos cantajuegos. Tienen discos de oro, realmente son increíbles, son fantásticos, están con shows que dan que hacen giras por toda España, por Latinoamérica, y yo tengo el orgullo de tener 5 canciones que me han grabado. 5 canciones. 5 canciones, y ahora cuando vaya a Madrid tengo que encontrarme con el director para arrodillarme y suplicar que me pongan una más. Es mi técnica. Pero no es que por qué, pero un poquito sí, ¿por qué canciones infantiles? Porque me salen bien. Me salen bien. Me doy cuenta de que tengo problemas con las canciones adultas, porque no sé qué decir. A eso quiero llegar justamente. No sé qué decir. ¿Qué voy a decir? Te amo. O si te vas, me muero. No sé qué decir realmente. En cambio con la infantil, es contar un cuento infantil. Y me sale, pero divinamente. Me sale sin proponérmelo. O sea, yo le puedo hablar a un chico y contarle un cuento, inventarle un cuento. Bueno, lo hago con música. Y eso sí, y siempre pasarle alguna cosa, algún mensaje lindo. Eso me gusta hacerlo y bueno, lo hago bien. Bueno, ¿Que no estás de acuerdo? Avísame. No lo he escuchado. Bueno, te canto una. No. ¿Quieres cantar una? No quiero, pero si me obligás, sí. Todo bien. No, bueno, te iba a decir que... ¿Y nunca le hiciste? No, por supuesto que tienes que haberle hecho alguna canción en tus años mozos a alguna chica. Sí, lo hice. ¿O será por eso que dejaste de hacer canciones para adultos y empezaste a hacer canciones para niños porque los niños son menos exigentes? No, porque con las chicas no resultó. Pero... Ojo, que eso suena muy feo, ¿eh? Aclara. No resultó porque yo le hacía... me acuerdo que le hacía canciones cuando ya la relación se terminaba para tratar de recuperarla y nunca pude recuperarla. Bueno, tampoco fue tantas, haber hecho 2 canciones de esas, dedicadas especialmente. Pero las canciones para chicos son las que más me gustan, porque creo que son escribe mi parte infantil. Y por eso creo que me gustan. Creo que tengo un niño dentro que me cae muy bien. Eres del club también. Sí, soy presidente. Me parece imprescindible, imprescindible. Que el niño interno nunca muera, ¿no? No, que va a morir, está más vivo que yo. Me va a resultar muy difícil mantener una cara seria en esta... Ya muy tarde, ya estoy... No crees tanta expectativa con humor, porque por ahí después voy a sentirme exigido así de humor y no me va a salir nada. Es que a mí me gusta jugar con la psicología, pues. Psicopatón. Seguimos. Hablemos ahora, por favor, de tus publicaciones. Especialmente, hay una de la que especialmente quisiera hablar porque es el libro más reciente que he leído tuyo, que es el último chiste del gran Jacobi. Pero si pudieses tal vez nombrar las cuatro publicaciones anteriores, bueno, y hacer una pequeña... contar un poquito del libro, como para invitar a nuestra audiencia a leerlo. Empezamos, si te parece, con... No sé si los tengo en orden cronológico, pero
El primero tendría que ser Adiós, héroe americano. Correcto. Es un thriller basado en en un detective norteamericano, neoyorquino, absolutamente torpe, que de golpe tiene que hacer una investigación en Paraguay. Él habla algo de español por su madre puertorriqueña. Y bueno, es en el Paraguay de Stroessner. Y se ve implicado en un tema de drogas, de mafia, de nazis. O sea, es como que no hay razón para que salga vivo de todo eso. Pero gracias a su torpeza lo logra. Listo, eso con respecto a Adiós, Adiós, héroe americano. Luego, nos saltamos el siguiente porque es del libro que quisiera hablar hoy, si me lo permites. Háblanos, por favor, de Ni siquiera nos queda París, que por cierto, precioso título. ¿Eh? Bueno, tiene mucho que ver con la novela. El mismo personaje, John Rossi, debe viajar, pero esta vez a la Argentina de la época del proceso militar, de la dictadura militar. Acá el libro cambia un poco de tono, si bien empieza con un poco de comedia, después se vuelve trágico, porque toca muy, muy internamente el tema de las torturas por parte de los militares, de los asesinatos. O sea, el libro deja su comedia para transformarse en una tragedia y siempre con mucho suspenso, siempre dando vuelta a la historia, girando rápidamente. Eso es a mí me gusta mucho personalmente. Ni siquiera nos queda París. Hice mucha investigación, incluso he ido a los campos de concentración militares, he ido a excursiones, he sacado fotos que no tenía que haber sacado para tener material, pero me metí mucho en ese tema. Penúltimo, que es tu libro más actual, Como perro que aúlla en la oscuridad. Ese libro también me llevó mucho tiempo meterme mucho internamente. Es un detective, es un policía argentino, policía de Buenos Aires, que de golpe tiene que resolver casos que están conmocionando a la ciudad. Crímenes, desapariciones, y no se sabe bien por qué. Y es un detective que va arrastrando una culpa, la culpa de saber que ha matado a alguien que no era... que en realidad no era una muerte justificable. O sea, fue casi un accidente. Pero es una culpa que lo va a seguir y que está reforzada por una periodista de televisión que lo trata de asesino. Y que después tanto ella como él terminan trabajando en el mismo caso para tratar de resolverlo. Listo. Sobre el último libro que quería hablar, el último chiste del gran Jacobi, lo haremos después de la pausa musical. A nuestra audiencia los dejamos con el tema Heavy Metal de Sivan Amram. Disfruten. I offer to clink glasses
Hemos vuelto de la pausa musical. El tema que escucharon fue Heavy Metal de Sivan and Ram. Nos encontramos aquí con el escritor argentino Eduardo Goldman y para la segunda parte del segmento habíamos resuelto hablar de un libro que me ha encantado leer y he disfrutado como realmente pocos. Lo pongo ahí arriba en esos niveles. El último chiste del gran Jacobi. Ya le cambié el nombre de nuevo. Jacobi. Lo cambiarán ustedes también, van a ver. Cuéntanos un poco, pero aquí sí nos podemos extender un poquito más. De hecho, quisiera que te extiendas un poco más. ¿Cómo surge la idea de escribir ese libro? Bueno, surgió de la idea de escribir un libro humorístico de críticas a Hitler y al periodo nazi, como si fuera un Art Buchwald de ese periodo, como si fuera un humorista de ese periodo. Claro, porque cabe recalcar que ese libro toma lugar en Berlín. Toma lugar en Berlín en la época de la República del Weimar. Después se extiende durante el nazismo y termina en la dictadura militar argentina. O sea, va haciendo un recorrido. Y bueno, esa idea de golpe me quedó corta porque dije, bueno, tengo que poner un personaje para que haga esas críticas, no de la nada. Y poco a poco el personaje me pidió una vida, me pidió una biografía, y bueno, fueron surgiendo, y bueno, me tuve que internar a investigar el periodo de la República del Weimar, investigar todo, bueno, por supuesto que ya sabía bastante del tema sobre el Tercer Reich, y bueno, investigué cosas minuciosas, por ejemplo, las calles de Berlín en la República del Weimar. ¿Cómo lo investigué? Tomé mapas de la ciudad de Berlín actual y las fui comparando con el libro Alexanderplatz, que es una novela escrita justamente durante la República del Weimar, y fui siguiendo las calles que aparecían en la novela porque están muy mencionadas las calles. No sé, que en este momento, una laguna, me olvidé el nombre del autor, pero ya me voy a acordar. Y entonces me permitió ver qué calles se permanecían de esa época y esta. Y entonces, al encontrar esas coincidencias, me podía manejar en esas calles de los mapas actuales, porque había verosimilitud. O sea, realmente me acuerdo de la calle Sophiestrasse, tiene las principales y hasta me gustaría ir a verla. Alexanderplatz, bueno, un montón de cosas. Y bueno, fue 5 años y medio de estudio y escritura, y bueno, logré, en mi opinión, una historia coherente. ¿Tú nunca habías estado antes en Berlín? No, había pasado cuando tenía 23 años con un amigo muy querido, había estado unas horas, todavía estaban los rusos, así que imagínate cuándo fue, en el 73. O sea, no, directamente no había estado jamás en Berlín. Pero es tan curioso porque el libro parece que lo escribió una persona que no solo estuvo aquí, sino que vivió aquí. O sea, de verdad, no tengo más que cumplidos para bueno, agradecido. Los personajes. Lógicamente, el personaje principal es Jacobi, pero tienes también unos personajes secundarios que no son tan secundarios. Es que no sé cómo decirlo sin... Háblanos tú de los personajes, de los que puedas. Bueno, vamos a los hablar. principales. Porque hablamos de personajes y de personas reales que estuvieron. O sea, yo mezclo los personajes y digamos, hay ficción y realidad. Hay ficción, pero el entorno es exactamente el que había. Incluso tomo eventos de huelgas, todo lo que sucedía para meter a los personajes en ese ámbito. Los personajes principales son Erich von Thaler, que fue un primero de la CSA y luego un oficial de la CSS, y termina siendo asesor cultural, agregado cultural de la Embajada de Alemania Occidental en Madrid. Eva,
que era una fotógrafa, que era la novia o amante de Paul Jacobi. Y bueno, uno ya puede oler el triángulo. Sí, bueno, es mucho, mucho más que eso, pero lógicamente entiendo que hables de esos tres personajes principales, lógicamente. Es que hay muchos personajes. Claro. Hay muchísimos personajes. Yo te digo la verdad, a veces me los olvido, porque son muchos. Pero personajes reales son, por ejemplo, Heydrich, personaje, bueno, Goebbels, por supuesto, el asesor de cultura de Goebbels, digamos, el encargado de cultura de Goebbels, que se llamaba... Hess. Hablas de Hess también en el libro, me parece. De Hess también. Bueno, hablo de Hess... Bueno, nos nombras. Sí. No, incluso algunos están algunos sí, pero... Por ejemplo, tenemos una escena con Heydrich, con Erich von Thaler, y tienen una charla muy larga. O sea, tomando las características de las personas reales, recreando a las personas. Pero Hans Munch, que fue un doctor de las SS, que estuvo en Auschwitz y que se dedicaba a salvar judíos. Era un SS que salvaba judíos. Mucho de eso, de SS que de golpe... Porque uno piensa que en blanco y negro, que toda Alemania era nazi y provocaba el holocausto, y no fue así. O sea, en general la población alemana ignoraba lo que pasaba, porque había toda una metodología que implementaba Goebbels para que no se supiera, ni siquiera aparecían en los noticieros, escenas de matanzas, se obviaba completamente. Así que el pueblo alemán no, salvo obviamente cierta minoría que se enganchaba en esos grupos, que iban a cazar judíos y todo eso, pero en realidad la mayoría del pueblo alemán ignoraba. En algún momento empezó a sospechar algunas cosas por lo que llegaba del frente, pero ¿qué pasa? Uno tenía que decidir no creer esas cosas por una cuestión de conservación. O sea, si uno empezaba a creer esas cosas, corría peligro. Claro, se volvía parte contra el sistema. Gracias que podían a veces escuchar muy a escondidas y con toda la paranoia a la BBC de Londres, pero que se hacía. Pero además hubo un gran número de alemanes que se rebelaron contra Hitler, que escondían judíos, pero inclusive gente que realmente que pertenecía al partido, cuando se daban cuenta de cómo venía la cosa. Así que no era blanco, no era todo blanco y negro, había muchas tonalidades. Y no se puede culpar al pueblo alemán por lo que pasó, porque el pueblo alemán fue víctima. De acuerdo. El humor en este libro me pareció algo exquisito también. Te pregunto algo. Recién te conozco hoy y me parece un privilegio conocerte y conocer tu humor también, que se lo lee en el libro. Ahora, el libro tiene partes tristes, tiene partes muy, muy divertidas. Desde tu corazón, si te pregunto, ¿cuál es tu objetivo escribiendo este libro? ¿Qué me dices? El primer objetivo es presentar personas en una situación en donde generalmente no se presentan personas, se presentan personajes superficiales. Los buenos, los malos, o sea, por supuesto hay gente malvada, perversa, digamos, enferma, pero humanizar un poco la visión para que sea más acertada, porque, por ejemplo, pensar en los nazis como monstruos no nos lleva a ningún lado, porque no evita que sigan habiendo lo que llamamos monstruos. En realidad tenemos que verlos como personas enfermas, pero personas que cometieron monstruosidades, pero que no son monstruos, y a los que hubiera sido bueno tratar antes de que llegaran a eso. Después, mi objetivo fue un poco llegar a una especie de, no diría perdón, llegar a una especie de comprensión de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, específicamente sobre el Holocausto. O sea, que
crear culpa, por ejemplo, en un pueblo, por ejemplo, en este caso el alemán, lo único que hace es hacer que la historia se repita en algún momento. Porque la culpa lleva a la rebelión contra la culpa y la afirmación de lo que se hizo. A veces es una forma de combatir, de reaccionar contra la culpa, es decir, bueno, sí, fui nazi, maté judíos. Y eso puede llegar a pasar. Entonces la culpa no es lo mejor, no es buena consejera. Lo ideal es la comprensión, que es lo contrario de la culpa. Aparte una culpa injustificada, porque los alemanes de hoy no tienen nada que ver siquiera con los alemanes que fueron hace décadas. No existe. Es como que si mi tatarabuelo mató a un japonés, me viene a buscar para llevarme preso porque mi tatarabuelo mató a un japonés. ¿Yo qué tengo que ver? Hay responsabilidad porque votaron a Hitler. Y los judíos también votaron a Hitler. No sabían, por supuesto, lo que iba a pasar. Pero ¿qué pasó? Hitler se disfrazó de oveja. Hitler dejó de hablar mal. Cuando Hitler se postuló para ser votado, dejó automáticamente de hablar mal de los judíos. Empezó a hablar mal de los comunistas. O sea, se dedicó nada más que a los comunistas porque quería atraer a los comerciantes y judíos para que lo votaran. Él sí hablaba de sus verdades con sus camaradas de la SA, pues no le hubieran perdonado un cambio demasiado brusco a Hitler. Pero, bueno, la historia es muy compleja, fue muy compleja. Los votantes de Hitler no sabían quién era Hitler. Fue un proceso, claro. Claro, fue un proceso. Además, el mismo Holocausto no fue una cosa que los nazis planearon enseguida. Pasó por el tema de mandarlos a Madagascar, pasó por simplemente quitarle derechos. Fue construyéndose y en una dialéctica entre Hitler y sus secuaces. Cada uno quería ser más nazi que el otro, cada uno quería ser más Hitler que otro. Entonces se fueron, fue habiendo una retroalimentación entre unos y fue cada vez hasta que llegó Heydrich y dijo, bueno, vamos a matarlos. ¿Y quién iba a decir no? Pues le hubieran mirado y le hubieran dicho, bueno, vas a salvar a los judíos. Entonces, la dinámica misma de la cosa, y encima en un estado de guerra, hizo que se fuera llegando al Holocausto, de a poco. Encima, Heydrich tenía su historia con los judíos porque parece que la abuela se llamaba Sara y él no dejaba que fueran a ver a la tumba. Algo pasó le borraron el nombre en la tumba de la madre cuando murió. La madre, no la abuela. Entonces, a él los otros nazis lo llamaban irónicamente el judío. Y fue uno. O sea, se han dado tantas cosas. Para la gente que no entienda por qué el Sara. Sara, porque pensaban, se corría el rumor de que su madre era judía. No, sí, pero también me refería a que, bueno, esto para la audiencia. Es que no sé si estoy contando algo del libro. No, contalo, tranquilo. Sara es un nombre judío. Sí. No todo el mundo lo sabe. Bueno, es un nombre de origen hebreo, sí. No quiere decir que quien se llame Sara sea hebreo, simplemente. No, correcto. Es un nombre. Lo que pasa es que creo que hubo una ley por el cual, una de las últimas leyes, por el cual todos los judíos tenían el deber de llamarse Israel como segundo nombre y las mujeres Sara como segundo nombre. Y eso fue pues Jacobi lo cuenta como diciendo, bueno, entonces va a haber un problema con mi madre, que ya se llama Sara, ahora tiene que llamarse Sara, y la persona que lo llame va a parecer tartamuda. A eso me refería justamente. Audiencia, por favor, tienen que leer ese libro. Entonces, ya llegando al final, por cierto, entonces, tu libro lo entiendo yo como aceptación, resignación, pero también un poco de perdón. Hay personajes que necesitan el perdón. Necesitan, en este caso, hablamos del perdón a ciertos personajes aleatorios, por ejemplo, en cuanto al Holocausto. Von Thaler no fue un asesino. Von Thaler, de hecho, ayudó a Jacobi a escapar del campo de concentración. Pero igual le robó a su mujer. Entonces,
había una necesidad de perdón por parte de Jacobi. Vos fíjate que se cuenta que cuando me vuelvo a Heydrich, cuando estaba a punto de morir, porque él le pusieron una bomba en Checoslovaquia, y cuando estaba a punto de morir, hizo que le trajeran a un judío para que lo perdonara. Y el judío se negó. Esa es la historia que se cuenta. O sea, a ese tipo pedía perdón. Debía haber una especie de conciencia moral en donde sabían que lo que hacían estaba mal. Listo, con esto llegamos a la parte final del podcast. ¿Tienes algún último mensaje que quisieras compartir? Compre mi libro. Se lo puede encontrar en librerías en toda Europa. En este momento está en España, México. Recién está avanzando la distribución. Pero en España está en toda España. Bueno, entonces mi segundo mensaje es: viajen a España para comprar mi libro. Pero bueno, en internet también se puede comprar, Sí, ¿no? sí, por ¿cómo se llama? Amazon. Sí, tendremos los links todos en la descripción del vídeo. Perfecto. Eduardo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. No estás muy seguido en Berlín, pero quisiera extenderte una invitación abierta para cuando te quieras pasar por aquí y tengas algo nuevo que contarnos, o simplemente a tomarte una cerveza con cola. No, champán es, perdón. No, es cerveza con cola. Y agradezco tu invitación y te digo la verdad, me encantaría volver porque Berlín es especial. Tienes que descubrirla. Sí. Tienes que descubrirla. Para la próxima me apunto porque sé que vas a estar aquí solo un par de días y estás para la promoción de tu libro, luego te vuelves a España a promocionarlo también. Sí, a la Feria del Libro de Madrid. Pero cuando vuelvas, definitivamente aquí estaremos. Vale. Perfecto. A nuestra audiencia, muchísimas gracias por vuestra atención. Será hasta una próxima ocasión. Que tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches. Chao. Y ahora nos quedamos conversando un poco porque el audio se va, pero las cámaras van bajando un poco. O sea, sí. Aquí nos hacemos los interesantes. Sí. No hay audio. Hasta que se baja completamente la luz. Bueno, yo creo que es interesante, muy, muy, muy lindo el programa, muy bien concebido. Gracias. Sí. Y no se parece. Claro, como le dije, empezamos a hablar tonterías. Me dice, muy bien concebido el programa. Sí. Qué mágico.